Muy buenos días a todos los que nos están acompañando. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Tuve el honor de que me presentaran. Aquí estamos en la ciudad de Morelia, confinados en esta situación, pero con gusto para poder compartir con ustedes algo de lo que estamos haciendo en nuestra práctica, algo de lo que compartimos con los alumnos. Vamos a tratar el día de hoy que le puse a este tema el poder de la energía ultrasónica en endodoncia. Y es interesante ver cómo ha ido evolucionando el ultrasonido en el campo de la endodoncia. Un poquito de esto en cuanto a la introducción de esta charla. Estamos viendo que en la odontología y específicamente en el campo de la endodoncia, cada vez tenemos más instrumentos, más materiales, más equipos, más técnicas que nos han ido mejorando nuestra práctica. Y esto con la finalidad de ofrecer a nuestros pacientes resultados más predecibles, más confiables en cuanto a lo que estamos haciendo. Tenemos hoy día el uso de la disposición de la tomografía y con ella pues una buena herramienta para establecer un buen pronóstico. También para aquellos casos que son calcificados, más tarde el doctor Marco creo que nos hablará de esto, el uso de la tecnología en la preparación del sistema de conductos, lo que se le llama o se le está llamando la endodoncia guiada. Vemos también adelantos en el uso, en la fabricación de los instrumentos endodónticos, muchos cambios en la fabricación, en el aspecto de termocurables, lo llamamos así, porque han hecho cambios en el momento de fabricarlos que le han conferido importantes ventajas a los instrumentos, principalmente capacidad de corte y resistencia a la fractura. No se diga ahorita los recientes cambios que tiene la compañía Coltene con la introducción de la lima EDM, que tiene ahora la fabricación de los instrumentos es por descargas eléctricas. Esto le ha conferido, créanme, que una muy buena capacidad de corte y resistencia a la fractura. Y nos vamos un poquito, tuve que ir a buscar un poco de información y nos vamos a este artículo de Johnson en 1987 que nos estaba mencionando en ese momento cómo se estaba queriendo introducir en la práctica endodóntica el uso del ultrasonido. Las ventajas, en este momento se estaba hablando del uso del ultrasonido para preparar el conducto. Y haciendo una lectura de este artículo, los invito para que lo hagan. Vemos cómo hemos ido evolucionando. Hoy día sabemos que pues, la preparación del conducto con estos sistemas, con la instrumentación ultrasónica, pues tiene sus desventajas. Es una práctica que ya no está mucho en uso. Pero hay algunas cosas interesantes en el ultrasonido y que de alguna manera han avanzado y han impactado en nuestra práctica diaria. Es parte de lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Nos hemos planteado como objetivos para esta charla, vamos a hacer una revisión de dónde viene el ultrasonido, cómo está ese fenómeno físico interactuando en nuestra práctica endodóntica, y principalmente la eficacia que tiene y en muchos artículos así lo demuestran en la limpieza de los conductos. Tendremos tiempo de discutir algunas ventajas durante la preparación de acceso, que es muy importante, y la desinfección del sistema de conductos. Es muy importante en el sentido que nos va a permitir dar mayor respeto a la estructura dental. Y compartiré con ustedes algunas de las aplicaciones que en mi práctica he dado con
con el uso del ultrasonido, y principalmente hay un aspecto que me ha llamado mucho la atención, primero por la dificultad que se tiene, que es la separación de instrumentos, la dificultad en el sentido de que es una situación un poco crítica, un poco difícil, angustiante para la mayoría de nosotros. Me gustaría decirles que no se preocupen, que tenemos instrumentos nuevos, pero la realidad es así. Aunque ha avanzado la tecnología en este sentido, todavía no hay un instrumento que sea infalible. Todavía los instrumentos se nos fracturan, a pesar de las grandes, la gran evolución que ha dado la metalurgia en este sentido. El término piso eléctrico se lo debemos a Pierre y su hermano, quien en 1980 observan algo interesante, la capacidad de generar voltaje a partir de cargas de presión en ciertos cristales. Y esto también podría ser reversible. Ahí busqué esta imagen para podernos apoyar a entender esto. Cargas de presión sobre un cristal generan voltaje y da energía, y lo inverso también es viable. A través de la electricidad se generan cargas sobre ciertos cristales y esto genera una vibración. Y esto es lo que nosotros tenemos en la práctica o en la endodoncia. Las frecuencias que se están generando son ondas de sonido que oscilan más o menos por encima de los 20 kilohertz, por encima del límite de audición humana, perdón. La frecuencia, la frecuencia con la que trabajan muchas de las unidades ultrasónicas es de 25 a 42 kilohertz, mientras que la oscilación sónica o la vibración sónica va entre un 6 a 8 kilohertz. Hay un poquito la diferencia porque los instrumentos ultrasónicos son tanto más superiores que los instrumentos sónicos. Vemos en la literatura que se le debe a este autor, Richman, que en 1957 nos introduce los primeros dispositivos ultrasónicos para la preparación de conductos, también se le busca aplicación en el caso de cirugías periapicales. Esto era lo que estábamos leyendo en ese artículo, y cómo se tenía cierto recelo, todavía no estaba muy bien, se necesitaban más estudios para establecer muchas de esas ventajas que aparentemente en ese momento se tenían. Más adelante, Martin en 1976 observa y hace algunos estudios y encuentra un sinergismo contra las bacterias al combinar el ultrasonido y agentes bacterianos. Y es a partir de aquí que empezamos a evolucionar. Haciendo una revisión también nos encontramos a este autor, Plotino, quien nos dice que es muy importante que integremos a nuestra práctica diaria las nuevas técnicas y el uso de nuevos materiales. Y esto nos va a dar resultados más predecibles, le va a dar resultados más predecibles a nuestros pacientes, a nuestros tratamientos. Una de las usos, o los usos que se le ha dado al ultrasonido, pues se trabaja en operatoria dental, se trabaja en endodoncia, en periodoncia, en cirugía periapical. Y en endodoncia, la mayor ventaja que tenemos de este equipo, o una de las principales y mayores ventajas, es la activación ultrasónica, la posibilidad de mejorar la limpieza del sistema de conductos. Los usos clínicos que vamos a poderle dar al ultrasonido en endodoncia, pues podemos ver en el momento de hacer nuestra preparación de acceso, ¿no? Nos va a permitir detallar, hacer el terminado final de esa preparación. Nos va a apoyar también mediante
desgastes controlados menos importantes que una fresa rotatoria, tener nosotros el control, porque el ultrasonido va desgastando, no gira. Entonces esto puede ser bueno para el clínico porque tiene control sobre el corte. La otra ventaja que tenemos en la actualidad, pues que disponemos de equipos donde podemos ver dónde estamos trabajando. Las lupas o el ultrasonido son muy importantes para el uso de este equipo. La limpieza nos va a ayudar para la limpieza y desinfección, y también lo podemos utilizar al momento de la obturación. Lo podemos utilizar y es parte de lo que les voy a compartir a ustedes para resolver aquellos problemas clínicos que se nos pueden presentar, como es el caso de la separación de instrumentos, el retiro de postes intrarradiculares, y también en el retratamiento para desobturar el conducto, un método también interesante nos va a ayudar a compactar, a mejorar la condensación del MTA. Aquí vemos un caso que se está sellando con MTA. Y en cirugía periapical, ya tiene tiempo utilizándose en cirugía periapical para la recesión apical y la preparación y obturación del conducto. Durante el acceso, pues es importante considerar los siguientes puntos. Se ha considerado y consideramos el éxito del tratamiento se basa principalmente en la apertura de acceso. Claro, no hay que olvidar que a priori hay un diagnóstico, ¿no? Pero ya en la parte práctica, muchos de los problemas que podemos tener o evitar es realizando una buena preparación de acceso. Teniendo una buena preparación de acceso, podemos tener buena visibilidad, localizar los conductos, podemos acceder a los mismos, prepararlos, limpiarlos, obturarlos, y dejamos esto listo para que se vaya a reconstruir. Si no hay una buena preparación de acceso, pues todo esto nos va a llevar, desgraciadamente, al fracaso. No tenemos una buena preparación de acceso, no localizamos los conductos, no podremos negociar los mismos. Podremos llegar a una limpieza pobre, una obturación también deficiente. Podemos tener accidentes de procedimiento como la separación de instrumentos, el mayor riesgo de una fractura en el caso de que hagamos un desgaste importante. Y eso es una de las cosas que nos puede ayudar el ultrasonido, a controlar el desgaste donde la apertura de acceso. ¿Cuáles son los requisitos? Hay requisitos previos que tenemos que tomar en cuenta. Lo primero es una evaluación diagnóstica, ¿sí? Radiografías que pueden ser anguladas, como es o bien la radiografía plana, la radiografía en tercera dimensión, pero les comentaba que también es importante tener un conocimiento de la anatomía, de la morfología de los conductos y cómo conocerlos para poder nosotros tratarlos. El uso de variaciones, por otro lado, el uso de variaciones de las angulaciones en este estudio que estamos reportando, de 20 a 40 grados en molares superiores y de 40 grados en molares inferiores se logró información para identificar la correcta o la adecuada morfología que presentaban algunos dientes. Esto estamos hablando de 1999, hemos evolucionado bastante a la fecha hoy. Ya tenemos las imágenes tridimensionales que pueden ser un buen auxiliar al momento de la planeación del tratamiento. No hay que olvidarse de ellas. Claro, hay que utilizarlas de manera selectiva. ¿Sí? Les comentaba también que a la práctica tenemos equipos como son las lupas, los microscopios y en este caso el ultrasonido, que nos han ayudado mucho a hacer un tratamiento más predecible.
El equipo no va a hacer las cosas, me va a ayudar a ver mejor, a tener un mejor control sobre lo que estoy haciendo, sobre el lugar donde estoy trabajando. Pero sí son equipos que nos han ayudado mucho, nos están ayudando mucho para hacer un trabajo un poco más predecible. ¿Sí? En este reporte que le estoy compartiendo, hablan al respecto del uso del microscopio. Esto es un trabajo con endodoncistas, donde se utilizaron 91 dientes extraídos entre primeros y segundos molares inferiores, y se vio cómo hubo una mejoría cuando en principio se utilizó las lupas y nada más, y el ultrasonido para la localización de los conductos. Aquellos casos que no se pudieron localizar fueron detectados con el aumento de la magnificación y mejoraron los resultados. Del 16 al 18% para los primeros molares y del 16 al 22% para los segundos molares en la localización de los conductos mesiales. Bueno, ya dentro de la práctica, el primer paso que vamos a hacer ya cuando tenemos un buen diagnóstico y vemos la necesidad del tratamiento de la endodoncia, aquí es donde podemos emplear el ultrasonido. Va a ser mucho más benéfico que el uso de presas. Vamos a tener un mejor control. No hay que olvidar que hay que remover todo lo que hay de tejido cariado, restauraciones, tener un buen control del campo visual, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo a través del ultrasonido podemos tener un mejor corte, ¿sí? Ir descubriendo los conductos. Les repito, el ultrasonido, la ventaja que tenemos con él es que vamos a ir peinando la zona, por así decirlo, alisando la zona, y poco a poco vamos a descubrir la entrada de los conductos, ¿sí? Después vamos a tratar de buscar un acceso en línea recta, en lo que se pueda. Esto se logra ya con los instrumentos de níquel titanio. Podemos utilizar algunas fresas. También yo, particularmente a mí me gusta utilizar las fresas Gates. Podríamos pensar que son fresas que son arcaicas, pero si las utilizamos de manera adecuada, creo que tenemos un buen control y un buen resultado. Una vez que logramos nosotros el acceso en línea recta, pues tenemos un mejor control de los instrumentos, el trabajo de corte de los instrumentos y tener resultados un tanto más predecibles. Una de las características importantes, les comentaba, y las ventajas que se tiene con el ultrasonido es su actividad ultrasónica. Y de esta actividad ultrasónica, pues tenemos en primer lugar la cavitación, que es la formación. Al momento de la vibración se van formando burbujas. Esas microburbujas van generando una microcorriente acústica, y son ondas. Esta microcorriente acústica son ondas cargadas de energía, que también hay otro efecto que estamos ocurriendo aquí, un efecto sonoquímico. Esas vibraciones van a generar energía y calor, y esto va a mejorar el trabajo de nuestros irrigantes. Traté de comprimir en esta diapositiva todo lo que he estado leyendo al respecto del uso del ultrasonido. Tenemos un efecto, hay varios cambios. Dentro de ellos, el primero es un efecto físico que resulta, en la cavitación va a estar generando ondas, ¿sí?, de vibración, y estas ondas también van a generar calor, elevando la temperatura. Y lo que van a hacer que estas ondas y ese calor van a convertir el líquido, en este caso la solución, en gas. También tenemos un efecto térmico. Ya les comentaba, esa vibración va a generar calor, y junto con el calor se van formando microburbujas. Y estas microburbujas, una vez que formadas, van a implotar. A la implosión de estas microburbujas se van a liberar radicales libres de hidrógeno y óxido hídrico, y esos tienen un importante efecto que ahorita enseguida lo vamos a ver.
También hay un efecto mecánico. Esas vibraciones, esas oscilaciones, están generando cargas de presión que actúan generando una microcorriente acústica y a la vez van formando una fuerza hidrodinámica que según estudios puede ser capaz de desaglutinar aquellas colonias bacterianas. Tenemos otro también efecto que es el químico, y aquí es donde interviene la liberación de estos iones hidroxilo y hidrógeno, los cuales se van a actuar sobre la membrana de las bacterias, van a actuar sobre la permeabilidad de las bacterias y van a tener, es donde resulta su efecto bactericida. Pero este efecto es el hipoclorito es muy pronto que se le va su efecto. De ahí la necesidad de estar en un recambio frecuente. Y como vemos aquí en el video, estamos vibrando el ultrasonido, vibrando el líquido, perdón, y a la vez estamos irrigando para tener ese recambio y tener una mejor eficacia del ultrasonido. Y por último, se dice que hay un efecto reflexivo, una especie de eco que se están formando con esas ondas que chocan sobre las paredes del conducto y nos ayudan a ir desprendiendo el debris dentinario. ¿Sí? En el caso de que todavía no contemos con nuestro ultrasonido, que ya cada vez está siendo más necesario para la preparación de acceso, hay algo interesante también que podemos nosotros utilizar, ¿no? Lo importante aquí es generar movimiento, el movimiento del ligante. Estamos viendo ahí en el video la preparación de acceso. Una vez que nosotros terminamos, tomamos conductometrías, checamos diferentes angulaciones, y este artículo es interesante. Aunque es un artículo que se hizo in vitro, pues suena interesante. Cómo en este artículo, al compararse con un producto, un equipo, fue superior todavía la agitación con el cono de gutapercha. Hay ciertos requisitos de acuerdo al estudio que nos dicen. Que esta agitación pues debe de tener por lo menos, o debe de llegar a unos 100 golpes para generar 3.3 Hz de presión hidrodinámica positiva, que fue mayor en este caso a la generada por este equipo, el Risendo, que se estudió. Entonces, si todavía no contamos con el equipo, podemos hacer uso de este recurso. Una vez que terminamos la preparación, colocamos por un minuto un quelante y después cambiamos este quelante por hipoclorito de sodio y empezamos con esta agitación como lo muestra. El ultrasonido también es muy útil. Nos ha sido muy útil para encontrar conductos, localizar conductos calcificados. Me llegó este caso, no se encontraba el conducto, había un poquito de desgaste al momento de estar tratando de localizar los conductos. Lo bueno es que le pararon ahí y me permitieron trabajar y compartir con ustedes este caso. Aquí vemos las micro burbujas que se están generando del contacto del hipoclorito con el tejido orgánico, que es uno de los puntos que también nos pueden ayudar a localizar los conductos. Pero el control que podemos tener con puntas delgadas, la buena visibilidad, pues es superior al trabajo de estar buscando los conductos con un instrumento, en este caso con una presa, menor riesgo. ¿Sí? Y algo interesante en este tipo de casos donde están estrechos, y ahorita con las nuevas corrientes que se están dando, que en parte estoy de acuerdo en algunas, en otras como que no coincido muy bien, pero estamos tratando de trabajar una odontología mínimamente invasiva. Pues tenemos tiempo, ya hace años que nosotros estamos trabajando con con triángulo reciprocante para ayudarnos, o sea,
como un recurso para ayudarnos a mejorar la entrada de los conductos. Mucho se ha hablado sobre la fractura de los instrumentos y sabemos que influyen un sinnúmero de factores, pero hay dos muy importantes, que es la fatiga cíclica y la fatiga torsional. Y conocemos mucho de esto, ¿verdad? Pero nos hemos olvidado de que el instrumento de níquel titanio también sufre fatiga por fricción, la fatiga friccional, que también actúa. Y este es el responsable de que se nos atasquen los instrumentos. Entonces, con este protocolo, espero algún día poderles compartir, podemos nosotros alisar las paredes del conducto y trabajar los instrumentos de manera más, menos estresante. Entonces, estamos evitando otro factor también que está interactuando. Y les digo, no se ha trabajado, no se ha discutido mucho en esto, ¿no? Ya una vez que tenemos esto, tenemos la entrada ya perfectamente visible de los conductos y podemos nosotros continuar con nuestros procedimientos. Y un poquito más de pérdida de tejido, pues esto en relación con el daño que se hizo al estar buscando los conductos. Pero podemos mantener acá en esta zona respeto a la anatomía del conducto. Este es otro caso donde quiero apoyarme para ejemplificar el uso del ultrasonido en el trabajo de la apertura de acceso. Con este equipo podemos tener un mejor control. El clínico tiene mejor control sobre la cantidad de tejido que está removiendo para tener acceso a los conductos. Y tenemos este resultado ya una vez realizado. Claro, hay pasos previos que me estoy saltando dentro de la preparación, por no ser parte del tema, no los estoy tocando, pero aquí les hablaba hace rato de la trabajo de reciprocación previo al trabajo de los instrumentos de níquel titanio, y aquí la secuencia de la instrumentación. Que me la estoy saltando, porque también es importante considerar, ¿verdad? Y tenemos estos resultados con el trabajo ya combinado del ultrasonido en la preparación de acceso, en la limpieza del sistema de conductos. Los resultados son un tanto más predecibles. Otro de los usos que podemos tener es en el caso de un retratamiento, ¿sí? Aquí es importante considerar una evaluación previa. Aquí es donde sí sería interesante apoyarnos con una radiografía en tercera dimensión. Les comparto este caso porque me gustó, fue un caso un poco extraordinario en el sentido de lo que yo me encontré. Se le había realizado el tratamiento de endodoncia a unos 6 meses. Desde el primer mes tuvo molestia, regresado y no encontraron solución. Entonces, en ese momento le dan medicamento, el paciente ceden los síntomas en el paciente y más o menos unos 6 meses después es que me consulta con una agudización ya presente. Entonces, aquí es muy importante tener una previa evaluación. Por los datos que me estaba dando el paciente, eran datos de una pulpitis irreversible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una pulpitis irreversible, porque era dolor provocado por lo frío. Me van a preguntar cómo, si ya estaba obturado. Pues sí, sí es el caso. Dolor provocado principalmente por los estímulos térmicos, perdón, calor, dolor irradiado, dolor nocturno que lo despertaba al paciente en la noche. Entonces, esto me estaba confundiendo un tanto y vamos a ir viendo. ¿Sí? Les dije, ese es un dolor resultado de un conducto que no se trabajó. Aquí no veo el conducto distal. Y si empezamos a hacer la preparación de acceso, y encontramos el conducto mesial, ¿sí? Encontramos el conducto palatino, y de acuerdo a la anatomía, fuimos tratando de desgastar el tejido de manera controlada con el ultrasonido, pero no lográbamos localizarlo, el conducto, ¿sí? Habría que tomar en cuenta algunos puntos también interesantes en esto, que lo podemos leer en la literatura, en el caso de algunos datos que nos pueden ayudar.
los puntos rojos en el caso de dientes vitales, a localizar la entrada a los conductos, la exploración del piso de la cámara, ver por cambios de color. Aquí vemos algunos cambios de color. Esta dentina es más oscura, esta dentina es más blanca, ¿sí? Y muy atendiendo a esas recomendaciones, generalmente debajo de esta dentina es donde podemos nosotros encontrar los conductos. Aquí tenemos el conducto palatino, que no hubo mayor problema, ya tenía una preparación amplia. El conducto mesial, y nos faltaba uno de los conductos, que era el conducto distal. Todos los puntos también es, comentaba hace rato, la formación de burbujas. Entonces hay que poner atención debajo de esta dentina blanca. Y hay que tener conocimiento de por qué se formó esa dentina blanca. Generalmente esta dentina blanca es resultado de la acción de los fibroblastos, o muy probablemente es una dentina terciaria, reactiva o de reparación, depende de quién la formó, si los odontoblastos o los fibroblastos. Pero esta es de nueva formación y tiene ese aspecto, a diferencia de la dentina secundaria, que es más oscura, está así realmente formada por odontoblastos, pero esta es una dentina reactiva. Y es aquí donde vamos a ir buscando datos a través del corte del ultrasonido, ir desgastando, tratando de buscar el otro conducto. Y efectivamente por aquí, debajo de la entrada del conducto palatino, propiamente hacia la entrada del conducto palatino, nos encontramos con este conducto. Vean las burbujas que se están formando aquí, ¿sí? Estas son las burbujas que se forman en el contacto del hipoclorito con el tejido orgánico. Y aquí es aquí donde estaba el otro conducto, ¿sí? Aquí en el video podemos ver cómo se están desprendiendo esas burbujas, ¿sí? Y esto es un dato que nos ayudó y nos confirmó lo que sospechábamos. Nos dio trabajo encontrar este conducto por la posición tan rara en la que la encontramos, ¿no? Pero sí iba casi paralelo al conducto palatino. Entiendo, no critico a los colegas, entiendo, esto es un caso pues, difícil y que sin la tecnología que se cuenta ahorita, pues si no se contaba con esa tecnología, iba a ser complicado para localizar un segundo molar en esa zona, una visibilidad un tanto limitada. Aquí tenemos ya el conducto bien identificado. Estos son los desgastes que estábamos nosotros realizando, tratando de ubicarnos según la posición de la cúspide, y está muy abajo. Aquí está la entrada del conducto palatino y aquí podemos ver ese conducto que se olvidó. Y una vez que lo localizamos, pues empezamos a preparar. Aquí tenemos la imagen ya con los tres conductos localizados, la obturación del conducto palatino y el conducto distal. Es otra imagen ya. Y esta es la radiografía inicial y la radiografía final. Desgraciadamente ya me llevó un poquito de tiempo para buscarle más. Esta es la mejor angulación que puedo tomar en cuanto a la visibilidad del conducto distal. Y esta les comentaba, este es un caso que sería importante considerar preparación de acceso, nuestro acceso, y vamos trabajando con el ultrasonido a ir calentando esa fibra de vidrio, ¿sí? Y vean, ya estábamos muy abajo, y todavía no encontrábamos por aquí el conducto. Esta diferencia nos ayuda también a conocer el color de la dentina, que es más oscura, y por aquí está el poste, todavía el remanente de poste que nos falta por retirar, ¿sí? Y una vez que lo eliminamos, pues logramos encontrar la gutapercha y terminar el caso de alguna manera con un pronóstico más favorable, ¿sí? También lo podemos emplear para el retiro de postes. Estos no son postes
muy complejos. Aquí la complejidad del que el paciente no quería perder su prótesis, tenía poco tiempo de que se le habían puesto, y a falta de esa es una observación que les hago a los colegas. No tenía mucho tiempo con esta prótesis, lo que pagó por esa prótesis, y vean este incisivo central, vean la calidad del tratamiento y la lesión. Creo que habrá que hacer algunos ajustes a esto, preocuparnos por hacer un mejor diagnóstico, eso es en todas las áreas, ¿verdad? Aquí estamos removiendo este poste, no es mayor problema por la longitud y porque es un poste también enroscado. Estos salen relativamente más fácil que un poste de fibra de vidrio, un poste colado con una longitud importante en el conducto. Y lo estamos trabajando, ya estamos retirando el poste para que nos permita entrar al conducto y ir removiendo la material de obturación. Aquí podemos ir dando giros controlados a la punta del ultrasonido para que vaya aflojando, vaya desatornillando, por así decirlo, en este caso, el poste, ¿sí? En el caso de que fuera un poste de colado, pues la punta la vamos a utilizar como si fuese una cuña previo a haber hecho un espacio también con una punta ultrasónica. Y ya una vez que logramos eliminarlo, pues tenemos esto, y estos son los resultados del tratamiento. Otro poste, no se ve, pero aquí hay un poste también que lo vamos a tratar de eliminar una vez que nosotros hemos hecho la cavidad de acceso. Localizamos el conducto, aquí lo estamos vibrando con una punta para vibrar poste. Ya previamente a esto habíamos hecho espacio con una punta más delgada alrededor del poste, ¿sí? Y aquí lo estamos llevando las vibraciones del ultrasonido para que nos ayude a la remoción de este poste y poder nosotros mejorar el procedimiento de tratamiento endodóntico, mejorar la calidad. Todos estos casos que estamos presentando, por supuesto, son casos que venían con síntomas, con dolor, con resultados de fracaso del tratamiento endodóntico, ¿sí? Aquí vamos viendo cómo la vibración nos está ayudando a la eliminación de este poste. Habrá que tener una serie de puntas adecuadas porque para cada caso, ¿no? O sea, habrá que tener en cuenta eso, ¿no? Y este es el caso una vez concluido y removido. Este es un control que logramos tener más o menos unos 9 meses después de haber hecho el tratamiento. Les comentaba también, lo podemos utilizar para desobturar el material de obturación. ¿Sí? Hacemos nuestra preparación de acceso. Hay puntas específicas para transmitir calor, lo vamos llevando. Y estas puntas, pues nada más las activamos y nos va reblandeciendo poco a poco la gutapercha. Vamos llevando a profundidad. Es un poco más controlado que el uso de instrumentos, que también pueden ser buenos, pero si quiero tener un poco más de control, ¿sí? Y tener una buena punta, sobre todo aquí porque el conducto es ancho, está amplio, pues logramos ese resultado. Pero ya en la parte apical nos ocurrió este accidente, ¿no? Al estar tratando de remover esa porción de material del tercio apical. Un fragmento de lima, ¿sí? Que se nos quedó ahí trabado en la porción apical. Y pues es otra de las cosas que podemos utilizar el ultrasonido para la remoción de estos postes. Vamos a ir llevando y controlando la actividad de la punta de la lima, perdón, vibrándola con el ultrasonido, y esto puede ser más controlable para crear espacio entre la pared y el fragmento del instrumento, hasta lograr separarlo.
Y ya que nos metimos en este tema, pues déjenme compartirles ese protocolo que hemos estado utilizando para la remoción de instrumentos separados. El hecho de que se nos fracture un instrumento, pues esto puede ocurrirnos para todos y es un tanto estresante para el clínico, para el paciente, saber que trae un instrumento ahí roto, y esto genera mucho estrés. Sabemos que la posibilidad y los estudios así lo han demostrado, la posibilidad de que fracase un instrumento por la fractura fracase un tratamiento por la fractura de un instrumento, pues depende de muchos de factores, ¿sí? Que sería cosa de discutirlos. Lo que sí es un hecho, ¿sí? Aunque si yo dejo un instrumento ahí, sí es, no sé, no tengo un buen pronóstico, ¿sí? Independientemente de que consideremos todos esos factores. También se ha mencionado en la literatura con la finalidad de evitar daño, mayor daño, que lo dejemos en el instrumento, ¿sí? Hay estudios que así lo reportan, donde hacen trabajos in vitro, y si no los pueden ver con el microscopio, pues los dejan ahí, y apoyándose con los resultados de estos estudios. Estoy de acuerdo con ello, ¿sí? Pero esto hay que discutirlo, hay que platicarlo con el paciente. No deja de ser una situación un tanto estresante que se nos presente un accidente de este tipo. Y en todos los casos bueno, no son muchos casos, pero voy a compartirles en algunos casos, hubo esa discusión con el paciente de los riesgos y los beneficios que podría tener de dejarlo o no dejarlo el instrumento. Se discutió con cada uno de ellos y ninguno me dijo quiero que me lo dejen ahí, aun cuando en algún caso, como este es un caso vital, podría yo haber pensado en dejarlo, ¿no? El instrumento. Entonces, a través de esta dificultad que se nos presentó, hemos aprendido a cómo trabajar estos instrumentos. Hay dispositivos que difícilmente los encontramos, o en ocasiones estos dispositivos o están muy caros, no están al alcance. Se menciona también en la literatura que el manejo de la eliminación de un instrumento separado, pues es una labor que un tanto estresante, demandante de tiempo, que genera estrés en el clínico, que requiere de mucha habilidad y mucha persistencia. Pero no nos han dicho mucho al respecto de cómo manejar estas situaciones, ¿no? Y esto es lo que vamos a tratar de discutir. Estos son los equipos que podemos ocupar. Y empecemos con la preparación de una plataforma. Contrario a lo que nos dice Rudolf, que desgastemos los instrumentos, sí, estos instrumentos son buenos si el fragmento, hacer el corte de los instrumentos son buenos si el instrumento me quedó en la parte recta. Incluso con este mismo corte yo he logrado eliminar los instrumentos. Pero en esta zona, más allá de la curvatura, va a generarme un escalón. Y yo generalmente, y ahorita en todos los casos, salvo que yo el instrumento lo tenga en la parte recta, recurro a este procedimiento. Hay que hacer una plataforma de acceso, ¿sí? Un trabajo de una 3, una 2. En este caso trabajamos un poquito más con la 4, 3 y 2 para mejorar el acceso tratar de llegar a lo más cercano al instrumento separado. Y una vez que estemos ahí, vamos a establecer la longitud. ¿Qué tanta longitud tenemos del instrumento separado a nuestro punto de referencia? Y vamos a utilizar, esto es donde no está difícil entenderlo, y donde no se habla mucho. Si nosotros aprendemos la instrumentación, aprendemos los movimientos, pues hay que aplicar algunos movimientos aquí. De manera ordenada, vamos a utilizar movimientos de dar cuerda al reloj, los movimientos descritos por Rowan, para ir sobrepasando el instrumento, acompañados con movimientos de escariado, de limado escariado. Entonces, vamos a tratar de sobrepasar
un milímetro, milímetro a milímetro, ese fragmento de instrumento. Ya previamente nosotros tenemos la longitud y ahora vamos a tratar de sobrepasar ese milímetro. Un milímetro nada más y tomamos radiografías angulares, ¿sí? Para asegurarnos que nosotros estemos dentro, entre el espacio entre la pared del conducto y el fragmento separado. Entonces, este tipo de movimientos, ¿sí? Los movimientos de arco cuerda reloj, nos van a ir ayudando a hacer espacio y, y el movimiento de arco cuerda reloj y el movimiento de escareado. Y esto es lo que se considera muchas veces es un tanto difícil. Únicamente creo yo que es ir desarrollando prácticas. Aquí yo no puedo ver en esta zona, yo no puedo ver con el microscopio. Si viera con el microscopio sería mucho más fácil, ¿no? Además, en la literatura reporta, y es un hecho, si yo puedo ver el instrumento, casi lo puedo asegurar que lo voy a sacar. Pero aquí no puede ver, lo único que pueden ver son los dedos, esto con lo que estamos viendo, y hay que adiestrar a esos dedos a esos movimientos. Entonces, es una sugerencia que yo doy por lo que vamos a ver. Ahorita voy a dar la justificación al respecto. Durante este proceso de sobrepasaje, vamos a utilizar presión positiva de la irrigación. La presión positiva no se lleva nada bien como dentro de la irrigación. La presión positiva puede generar destrucción del irrigante. Y pueden ser dos cosas, que yo vaya creando una perforación o que ya haya llegado a tejidos, a porción apical y empiece a causar un desgarre de la foramina apical. Y aquí el hecho que utilicemos hipoclorito de sodio pues puede ser muy riesgoso. Nada más durante este proceso. Una vez que nosotros hemos logrado sobrepasar el instrumento y si logramos eliminarlo, todo el proceso vamos a utilizar hipoclorito de sodio. Esta es nada más la precaución. Y ahorita al final les comento cuál es la situación. Una vez que nosotros hemos checado que bajamos 1 milímetro de manera manual y que generamos un espacio con los movimientos de escareado, que sentimos que el instrumento entra libre, como lo vimos ahí en el video anterior, llenamos el conducto con el irrigante y vamos a activar, ¿sí? Vamos a activar de manera controlada, vamos a llevar de manera controlada y energía ultrasónica a este fragmento separado. ¿Qué es lo que vamos a lograr con esto? Pues a crear mayor espacio. Además de que estamos transmitiendo vibración al instrumento. Existen puntas que se han diseñado para esto y hay reportes en la literatura que así lo mencionan y yo los he trabajado y he encontrado resultados diferentes a tener un control con la digital en este trabajo, a diferencia a tener un control con la pieza de mano. Entonces, si inundamos el conducto, ya sobrepasamos una lima 10, checamos que haya espacio, nos bajamos a una lima más pequeña y empezamos a hacer este tipo de movimiento de entrada y salida. Con el líquido ahí dentro del conducto, porque se ha demostrado, bueno, yo he visto y la literatura también lo reporta, cuando hay líquido ahí, mejora el resultado, mejoran los resultados. Entonces vamos a ir llevando esta vibración ultrasónica al vástago de la lima y vamos a hacer pequeños movimientos de entrada y salida, ¿sí? En ese momento terminamos ya cuando se sienta que entra y sale libre el instrumento, la lima, perdón, entonces vamos a terminar con una irrigación, ¿sí? Entonces vamos a ir repitiendo esta manera de ir bajando al instrumento. Aquí ya estamos sobrepasándolo, el instrumento, ¿sí? Bueno, estamos casi a la mitad. Con este tipo de movimientos, milímetro a milímetro, no necesitamos irnos a todo.
el conducto. Porque milímetro a milímetro vamos a ir generando ese espacio, primero de manera manual, ¿sí? Con los movimientos que ya les mencioné, y después de manera directa, llevándola de forma estratégica la energía ultrasónica a la lima, al fragmento de lima separado. Entonces vamos a ir confirmando milímetro a milímetro. Aquí ya estamos sobrepasando el instrumento, ¿sí? Y estamos generando un espacio, ¿sí? Si nosotros ya logramos sobrepasarlo, pues podemos ir ahora igual de esa manera, aumentar el calibre de la lima, y esto ya va a ser más fácil. De momento, ya el primer objetivo, y eso es lo que nos vamos a plantear, no es sacar el instrumento. El primer objetivo sería sobrepasar el instrumento. Porque si ya lo sobrepaso y puedo ensanchar, puedo dejar ese instrumento dentro de la masa, dentro del material de obturación, pues ahí se queda, ¿no? Pero si tengo suerte, ¿sí? Y además de sobrepasarlo, lo logro extraer, ¿sí? Como aquí lo vemos ya en esta zona, pues qué mejor, ¿no? Mucho mejor si logramos ese resultado, ¿sí? Y este es el tratamiento una vez concluido. Bueno, vamos a ver por qué el comentario que les digo, no utilizar en ese sobrepasaje el irrigante, el hipoclorito de sodio. Hay varias cosas que supongo yo, porque esto no lo hemos, nada más me he estado apoyando en los resultados que se dicen en la literatura, y muchos de estos estudios, cabe hacer mención, pues son trabajos en figurado, son trabajos que no se han demostrado, pero hemos tratado de ir aplicando estos conceptos para ir dándole una respuesta a esto que estamos obteniendo. Entonces, en principio, entendemos que hay generación de cargas en la cavitación. Anteriormente se decía que si no había espacio, si el instrumento no tenía espacio para vibrar, se anulaba la cavitación, se anulaba la vibración. Hoy en la literatura se está demostrando que esto no es así, y aún así en zonas restrictivas llegamos a tener la oscilación, no se anula, como lo decía Ahmed en un artículo. Entonces, esto es lo que yo de manera inicial fui creando espacio entre la pared y el conducto, esto de manera controlada y manual, ¿sí? Y después llevo cargas de presión, cargas de energía, que me van a abrir más el espacio del conducto, ¿sí? Van a generar más espacio. Y voy a utilizar la fuerza hidráulica de la irrigación. La fuerza hidráulica, una fuerza hidráulica positiva, ¿sí? De ahí el por qué la sugerencia que en este momento utilicemos, durante el sobrepasaje, utilicemos solamente el suero fisiológico, y no se confunda. No estamos hablando de hacer la preparación de la limpieza con una solución benigna. Esto está demostrado que no funciona ni como lubricante, ¿no? Nada más durante este proceso. Y si logramos nosotros obtener, sobrepasarlo, y si logramos sacarlo, la salida del instrumento es resultado de la fuerza generada por la irrigación, la fuerza del irrigante. De ahí también otro factor, el no utilizar el hipoclorito durante este procedimiento. Si ya lo sobrepasé, puedo utilizar ya el hipoclorito, ya nos cambiamos el hipoclorito, o si ya terminamos el tratamiento, pues continuamos con el hipoclorito. Y hay algunos casos que quiero compartirles con ustedes. Este es un caso que estábamos trabajando, ¿sí? Y en la parte de las primeras limas, ¿sí? Se nos fracturó un instrumento a nivel apical, ¿sí? Aquí ya lo tenemos, la fractura, y vamos a intentar removerlo, ¿sí? De la misma manera vamos a ir sobrepasándolo poco a poco, ¿sí? Hasta obtener ese resultado, ¿sí? Y ya una vez afuera, pues podemos mejorar el procedimiento. 11 horas. Otro caso, por lo difícil que estaba por la curvatura que tenemos aquí, y esto fue la negociación de esa curvatura. Aquí fue una lima pequeña, una lima 10,
la que se nos quedó en esa zona. Igual de esa manera, aquí la estamos ya sobrepasando a ese instrumento, ¿sí? Y aquí ya salió el instrumento. Ya no lo tenemos. ¿Sí? Y terminamos. Indiscutiblemente, pues quiero decirles que aunque uno desee ser conservador de la dentina, pues el hecho de hacer una preparación, una plataforma para tener acceso, para tener espacio al conducto, pues involucra pérdida de tejido, ¿no? No es deseable, pero es parte de. Ya estamos concluyendo, pues espero que esto les haya sido de interés. Y mi conclusión, pues termina con esto, ¿no? Tenemos que integrar muchos factores en nuestra práctica de endodoncia. Tenemos que tener un buen conocimiento de la anatomía, de los cambios que hay en esa anatomía, resultado de los procedimientos que hacemos, de los tratamientos restauradores, de las variantes mismas propias de cada caso. Todos esos van a generar cambios en el espacio pulpar. Tenemos que tener en cuenta esos cambios también que pueden darse en el color, sobre todo en aquellos casos que estamos trabajando conductos calcificados, estamos tratando de buscar un conducto. Va a haber cambios de color, hay que entender esos cambios, de dónde vienen y cómo son, ¿no? Hay aspectos clínicos que podemos ver, la textura, el color, el brillo de una dentina, el brillo, lo oscuro y brilloso que tiene una dentina secundaria, al opaco, que tiene una dentina terciaria. Todos esos cambios se dan con la edad. Bien. Entonces, estos aspectos sumados a lo que yo voy haciendo, a la práctica, a la competencia clínica que estoy ganando, junto con la tecnología, y en este caso hablamos de la magnificación y el uso del ultrasonido, pues nosotros involucramos todos estos puntos, los reunimos y en conjunto trabajamos. Vamos a tener un resultado más predecible y más benéfico para nuestros pacientes, ¿sí? Es imprescindible, ya para concluir, que en nuestra práctica endodóntica sea siempre basada en evidencia clínica y científica. Y aun cuando estoy compartiéndola en unos aspectos que ahorita le estamos dando la explicación, tengo años trabajando con esto, estamos avanzándole en ese sentido y espero yo pronto poder compartir otro tipo de información al respecto de estos resultados. Pues eso es todo por mi parte. Y una vez más, les agradezco mucho la oportunidad a todos ustedes, al comité organizador, la oportunidad de estar con ustedes, ¿sí? Y a ustedes que están allá escuchándonos en su casa. Muchas gracias. Bueno, es tentador tratar todo como si fuera un clavo. Si la única herramienta con la que contamos es un martillo. Así es, compañeros, valerse solo de un recurso como una competencia, habilidad o conocimiento implica que la forma en la que hacemos nuestro trabajo, en este caso endodoncia, nos condicionaría a mirar la vida limitada y homogénea. Este proceder rendirá consecuencias en los resultados, tanto en la cantidad como en la calidad. Y para establecer un contexto, amigos, de esta afirmación, quiero compartir esta reveladora imagen radiográfica. Obsérvenla. Sí, 20 años posteriores al tratamiento endodóntico restaurativo. Dígame, ¿qué opinión les ocupa este tratamiento endodóntico? Me pregunto qué calificación le pondrían. Pero, por otro lado, nosotros mismos podríamos garantizar que nuestras terapias cumplirán esta longevidad. Desde 1965, Seltzer destaca los requisitos para obtener el éxito endodóntico. La conocida tríada endodóntica, que constaba y consta de desbridamiento, planteó que los anteriores no son los únicos requisitos que garantizarían el éxito, desde 1965, pero en 1995 Ray publica un trabajo donde integra la calidad de la restauración y de la endodoncia
en una serie de combinaciones con el objeto de poner en perspectiva la presencia de otros factores involucrados en la supervivencia dental a largo plazo. Así, veamos una lista de los principales, más no las únicas, causales del fracaso endodóntico a través de una óptica más bien panorámica. O sea, básicamente, los fracasos pueden ser ocasionados por persistencia de bacterias, ya sea intra o extraconducto, por obturaciones inadecuadas, por sobreextensión de materiales de obturación, sellado coronal inadecuado, o por conductos omitidos. Eso lo sabemos bien. Sin embargo, cuando hacemos una discriminación estadística y nos centramos en lo que se presenta en las clínicas de odontología general, emergen las siguientes como causas principales. Fíjense, ápices abiertos, muy difícil de manejar para los que, que no son especialistas en endodoncia, perforaciones ocasionadas por los mismos y también fractura radicular. A diferencia, en las oficinas especializadas de endodoncia, el panorama cambia un poco y con mayor frecuencia podemos encontrar casos como este. Sorprendentemente, dientes con endodoncias aparentemente exitosas desde el punto de vista periapical sufren fractura. Con frecuencia llama la atención la ausencia de restauraciones protectoras que nos llegan al consultorio. Y cuando hacemos una disección, podemos encontrar caries, filtraciones derivadas, primero las filtraciones, las caries y fracturas verticales. También otra fuerte, por supuesto, importante de fracaso endodóntico es la anatomía. Integra diferentes grados de reto para el operador, pues inclusive en la misma raíz, diferentes sectores expresan anatomías variadas. Hemos visto diferentes técnicas y tecnologías con vistas espectaculares de las vías pulpares que nos muestran el enorme reto para alcanzar adecuadamente la referida tríada endodóntica. Como acá podemos ver diferentes cortes que llevó a cabo la doctora Elma Vega de la UADY, donde en la misma raíz podemos encontrar diferentes anatomías. Observen estas, cómo limpiar estas, muy difícil. Y estas imágenes podría ser de microscopía, perdón, microtomografía, quizás nanotomografía de Diogo Guerreiro. O esta en 2 dimensiones de Berciani, donde vemos en un corte histológico cómo se diversifica el conducto. Este es un ejemplo, fíjense ustedes, de una de las limitaciones para cumplir la tríada. Es un conducto oval, encontrado por la doctora Vega también, en el tercio apical. Si decidimos instrumentar a calibres menores, digamos una 25, esto es lo que podemos limpiar. La limpieza mecánica es francamente pobre. Por otro lado, si decidimos optar por un calibre mayor de instrumentación, esto con el fin de limpiar mejor, se manifestará una destrucción excesiva de la dentina apical que puede derivar en transportación y perforación, lo cual es equivalente a comprar un ticket para la rifa del fracaso. Así que todos sabemos que desde hace mucho queremos limpiar mejor, pero tampoco deseamos destruir las paredes dentinarias más de lo necesario. Esta intención es más fácil de ubicar en el terreno de los buenos deseos que de la práctica misma. Esto nos transporta de regreso a la cita del clavo y del martillo de Abraham Maslow. Así que ahora tendríamos que considerar que para la preservación a largo plazo del órgano dental, debemos tomar en cuenta otra vez otros niveles de éxito. Primero, el éxito biológico. El éxito biológico es el entorno en que siempre ha estado acostumbrado el endodoncista. Se refiere a la salud periapical a través de procedimientos de limpieza y de sellado apical, entre otros. Y el éxito biomecánico, donde todas las especialidades que intervienen en la rehabilitación planean un caso integral, tomando en cuenta que el diente se verá sometido a la aplicación de fuerzas externas. Ese, señores, es el ambiente donde la endodoncia mínimamente invasiva toma importancia. En todas las áreas de la medicina, no exceptuando a la odontología, la filosofía de la enfermedad es inherente a la misma. Así que la endodoncia mínimamente invasiva ejerce su influencia desde el diagnóstico
los puntos siguientes. Diagnóstico. Esto se trata de evitar quizá tratamientos endodónticos completos y hacer pulpotomías. La remoción de caries con la finalidad de conservar al máximo tejido sano. Técnicas restaurativas que también eviten la destrucción de tejido sano en exceso. Preferir el alargamiento y la destrucción forzada contra las extracciones, que esto va directamente en contra de los que adoran los implantes. Accesos endodónticos más pequeños. Preservación de la estructura cervical en el fondo del acceso endodóntico. Instrumentos endodónticos con menor taper. Diámetros apicales menores. Obturaciones con menor taper y con menor fuerza. Y los núcleos adhesivos y postes cuando sean absolutamente necesarios. Ahora bien, circunscribiéndonos a la esfera que engloba la presente charla, para no salirnos de tiempo, sintetizaremos los pasos a el procedimiento endodóntico per se en los siguientes escenarios clínicos. 1, el acceso coronal. 2, la preparación apical. Y 3, la preparación cervical radicular, que fungirá como conector entre el acceso coronal y la preparación cervical. A manera de introducción, quiero referirnos al artículo de Diezchi y colaboradores, donde se discuten las consideraciones biomecánicas que presentan los dientes sometidos a tratamientos endodónticos. Este equipo de investigación concluye que la preparación del acceso, la instrumentación, algunos químicos y el poste reducen significativamente la fuerza del diente. Esto no es la primera vez que lo escuchamos. Y que, desde el punto de vista biomecánico, para disminuir los casos de fractura, se recomienda abrazar el enfoque altamente conservador. Pero cuando esto nos lo decían, para nosotros era muy fácil decirles, bueno, pues si tú quieres que yo haga el tratamiento mínimamente invasivo, pues a ver si me lo enseñas cómo, porque era bien difícil hacer el tratamiento mínimamente invasivo. Era decirle, bueno, pues haz la endodoncia tú. Ahora bien, toquemos los temas. 1. Endodoncia mínimamente invasiva, la preparación coronaria. Clark y Cademy, en 2010, publicaron en las clínicas dentales de Norteamérica un detallado trabajo donde proponen un cambio en la filosofía del diseño del acceso. Y para no hacérselas largos, vamos a ver nada más el esquema que resumirá el contenido. Se muestran 3 diseños de accesos para el mismo molar, incluido en ese artículo. En el bosquejo van a apreciar 3 diferentes enfoques, donde el más oscuro representaría el más conservador. Es este que está aquí, el negrito, ¿verdad? Pero en la realidad, en el perfil radiográfico se aprecia el acceso coronario recomendado por Clark Cademy. Se privilegia la conservación del tejido dentinario y muestra las características de la preparación adamantina tipo Cala-Lili, que es ese desgaste adamantino, para compensar las dificultades que impone al operador y a los instrumentos este nuevo tipo de abordaje. En amarillo, las flechas muestran los soffits. Los soffits es un nuevo concepto que significaría los bordes y esquinas del techo que, a la luz del reforzamiento estructural, deben conservarse al máximo lo permite el caso. Aquí están estos soffits que para nosotros serían los cuernos pulpares y para nosotros hay más desgastes acá, sino aquí, con base en lo que Cala-Lili describe. Aquí están las líneas azules que las limas deberán seguir las líneas azules y deben hacerse desde ángulos contrarios y están inclinados para ahorrar dentina pericervical. La filosofía de la preservación estructural llega a extremos que las hacen difíciles, algunas veces muy difíciles en el procedimiento endodóntico, como este bonito caso donde se hizo uso del armamentario más moderno posible del grupo de TDO, el doctor Hernández. En este mismo orden de ideas, les presentaré una concatenación de artículos publicados en reconocidas revistas que nos dan un poquito de luz al respecto. Por ejemplo, en este grupo donde está el doctor Friedman y Anil Kishen, la conclusión fue que los accesos tipo conservador o los accesos más pequeños los compararon y encontraron que los accesos más pequeños comprometen el procedimiento endodóntico, pero sin embargo sí dan resistencia a la fractura.
En el 2018, este grupo concluyen que ambos, tanto los conservadores como los pequeños contraídos, no tienen diferencia en la fractura. En 2018, el Journal of Endodontics, el grupo de los chinos dicen que los abscesos pequeños mejoran la resistencia a la fractura y que el estrés se da en el área pericervical donde está la flecha roja que pueden observar ustedes. En el 2018, este otro grupo de investigadores concluyen que no hay diferencia a la fractura respecto a los dos tipos de accesos, y este otro grupo de italianos dicen que tampoco hay resistencia a la fractura. En el 2018 concluyen lo siguiente: no hay diferencia en la primera curva respecto al ángulo, radio y localización, pero se incrementó mucho el tiempo de trabajo cuando trabajamos en accesos como estos, que son muy pequeños y que pueden hacer que se omitan conductos. Y aquí las flechas amarillas les muestran dónde hubo conductos omitidos, perdón, el cuarto conducto omitido, por querer hacer muy salsas un acceso muy contraído, pues se está sacrificando la biología del tratamiento endodóntico. En conclusión, acá hay dos artículos, dos notas desde el 98 al 17, dice que los pequeños preparaciones podrían comprometer la desinfección del conducto. Y el grupo de Pérez, donde está el doctor Siqueira, dice los efectos del enfoque mínimamente invasivo, pues no se ha estudiado todavía en la cicatrización apical y no sabemos si va a tener a largo plazo éxito. Siempre y cuando, si se logra bien, pues debería tenerlo. Muy bien. En el área, en la segunda parte, que es la preparación apical, vamos a ver algunas condiciones interesantes. Aquí entra lo que es la instrumentación en el área de la endodoncia moderna. Vamos a ver la limpieza del conducto radicular. ¿Qué ha pasado con la endodoncia? Debe limpiar, desinfectar y conformar el conducto. ¿Cómo se hace? Pues eliminando el contenido del conducto y una parte de la pared. Pero lo ideal sería que fuera así, como este otro corte que la doctora Elma Vega también me proporcionó, agradeciéndole mucho a ella, estoy seguro que está por acá cerca. Y bueno, vemos aquí el conducto, limitemos los bordes del conducto y lo que quisiéramos hacer durante la preparación, durante la instrumentación, sería eliminar el contenido del conducto y una parte homogénea de todas las paredes, pero no más grande que eso. Pero lograr eso es algo muy difícil de lograr. Por lo tanto, no siempre sabemos cuánto hay que limpiar. La pregunta es cuánta superficie tendríamos que eliminar para lograr eso, o en otras palabras, hasta qué calibre apical. Y bueno, para no meternos en una gran cantidad de artículos que hablan, unos de limpieza apical mayor y otros de limpieza apical menor, yo mismo dentro de las tesis de los alumnos del posgrado en endodoncia de la Universidad Autónoma de Yucatán, tengo dos grupos que están estudiando. Uno concluyeron que era mejor instrumentar a calibres más gruesos y otros les quedó que calibres más angostos, aún midiendo los conductos, ¿verdad? Pero aquí sí tenemos que en este artículo lo que concluyeron fue que más del 50% de los conductos son ovales. Por lo tanto, ya tenemos que crear una destrucción mayor para poder limpiarlo. Y hay una gran cantidad de artículos de ellos. No vamos a entrar en estos dos donde no se había, no sé, un link, una comparación entre mayor limpieza y éxito a largo plazo, o cicatrización. Y en este artículo de Zaini lo que dice es que mientras más limpies tienes mayor éxito. Es el único artículo que he encontrado a este. Y este otro de los brasileños dice que mientras más limpies, pues mejor desinfectado te quedará el conducto. Lo mismo de este grupo de brasileños de esta Siqueira, donde dice, limpia, tendrás más desinfección de conducto a nivel apical. Y para lograr esto, durante los últimos 20 años, casi hemos estado evaluando instrumentos, porque ha habido una lluvia, una tormenta, una granizada de nuevos instrumentos, y hemos evaluado, pues tratábamos de que los instrumentos limpien a nivel apical, que no se utilicen tantos instrumentos, que no transportaran y que tuvieran resistencia a la fatiga y no se fracturaran tanto. Pero hoy, con los nuevos tipos de instrumentos, esas 4 condiciones han sido logradas con estos nuevos instrumentos y a más que se llama
conservación dentinaria. ¿Qué tanto nos puede limpiar? Pensándonos el área del conducto radicular, especialmente en el área cervical. Y bueno, el titanio generó el desarrollo de instrumentos rotatorios, como todos sabemos. Los instrumentos rotatorios eran superelásticos y tenían cualidades maravillosas. En aquel tiempo eran la bala de oro y la bala mágica, pero después vino la manipulación de la misma aleación y haciendo que tenga la misma aleación diferentes características, que eso es algo maravilloso. Y después vino el cambio en los movimientos de la lima dentro del conducto. Y eso han sido 3 cambios que nos han dado más luz y más habilidad para poder trabajar en el conducto con menos accidentes. Estos son las diferentes cambios que ha sufrido el mismo níquel titanio. Por ejemplo, está el níquel titanio, que es el que nosotros conocemos desde los 90, después vino el M-Wire, el de fase R, el CN-Wire, el Blue y el Gold, como todos sabemos. Pero ¿por qué hay estos colores de los instrumentos? Miren, señores, los metales están formados en su interior por granos. También se les y las bolitas representan sus cristales, que están ordenados de diferentes maneras dependiendo de varios factores que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que pasa? Que el metal primero se funde. Vas a hacer una aleación como el níquel titanio, pues metes la mitad de níquel titanio y la mitad, más o menos, ya saben que hay un 1% ahí de movimiento, de 5%, perdón, 5,55 de níquel y de titanio, y con diferentes variaciones queda fundido el níquel titanio y se empieza a enfriar. Enfriarse, se empiezan a hacer unos puntos de enfriamiento conocidos con el nombre de nucleación. Los puntos de nucleación son los puntos donde se empieza a enfriar el bloque de metal y pueden crear cristales. Esos cristales se pueden enfriar a diferentes velocidades. Si enfriamos despacio o hacemos un juego complejo entre el enfriamiento y el calentamiento, podemos obtener diferentes tamaños de cristales. La conclusión es que si tuviéramos muy grandes, tendríamos espacios entre los cristales muy grandes. Y si fueran cristales muy pequeños, habría menos espacios entre ellos. Y por lógica, los espacios más grandes nos van a dar aleaciones con metales que son más flexibles, pero menos resistentes. Si tenemos el níquel titanio con sus moléculas, con sus cristales muy apretados, vamos a tener el níquel titanio más rígido y más fuerte. Entonces podemos jugar con que el alambre sea más flexible o no lo sea. Pero hay algo que nosotros podemos hacer. Si nosotros queremos cambiarle, que es lo que ha pasado y lo que hacen las fábricas de una manera muy compleja, no tenemos que fundir nuestro metal para que pueda cambiar. Entonces nosotros podemos tener un níquel titanio convencional, calentarlo hasta cierta medida de temperatura que lo dicta cada aleación y cada metal, y después enfriarla despacio o rápido, generando un enfriamiento de diferentes fases y pequeños, obteniendo así ahora que el níquel titanio sigue siendo el níquel titanio, solamente que uno es sumamente fuerte y el otro puede ser dúctil. Este es un ejemplo. Más claro no puede estar. Esto es una K3. La de arriba es una K3 convencional en un microscopio muy bonita y la de abajo es una K3XF que ya ha sido tratada. Y vean qué diferentes se ven ambas. Así que nos encontramos hoy con 2 tipos de níquel titanio. Uno son austeníticos, que es el que conocemos, y los martensíticos son los nuevos, los de colores. ¿Qué características tienen? Y para poder ir más rápido, no vaya a ser que me vaya a ganar el tiempo, se los voy a leer. Las aleaciones que conocemos desde los 90 eran superelásticas. Las doblabas y después se regresaban a su forma original. La maravilla, era la magia del níquel titanio. Altos valores de torque a la fractura y tendían a recuperar su forma después de la deformación, que es lo que comenté hace un rato. De las que hoy tenemos, que son níquel titanio martensítico, se pueden deformar súper fácilmente porque se reorienta y se queda así. Tiene un efecto de memoria cuando se calientan, o sea que si los calientas regresan a su forma original, son más flexibles y tienen mucha más resistencia a la fatiga cíclica en comparación con la aleación austenítica, pero tienen bajos valores de torque a la fractura, se pueden quebrar con el torque. Por eso hay que jugar con otras cosas para darle mayor capacidad de torque a los instrumentos rotatorios actuales. Esta es una representación de lo que significaría cómo el austenítico tú lo doblas y se regresa, y cómo el martensítico lo flexionas y se queda. Y
Y en la imagen, unas fotos que me tomó la doctora Ivonne de las Endolovers, donde primero flexiona una proteína Hypernext y cuando libera el estrés, la proteína Hypernext llega a su forma original. Y esta es una Highflex, que cuando la deformas y le cede la presión, se queda igual. Esta es una martensítica. Son los nuevos tipos de metales, de tratamientos metálicos que tenemos. Entonces, para hacerlas más fuertes ante el torque, tenemos que jugar con el corte transversal. Entonces, el diseño, la metalurgia y la cinemática juegan y hay que hacer un malabares para tener mejores instrumentos que los que teníamos antes. Regresamos al área de la endodoncia mínimamente invasiva. Y vamos a hablar de la preparación del tercio cervical, que como les dije, es la conexión entre el acceso y la preparación apical hecha por las limas que hace un momento les presenté. Pues bien, cuando discutimos sobre la preservación de la estructura cervical, hemos de entender el concepto de dentina pericervical, que, acompañado con el que les dije hace un rato, que es el soffit, el del techo, dejar un pedazo del techo, fue introducido por Clark, Caden y Herbranson en 2013. Se considera a la dentina pericervical hoy la que se encuentra en 4 milímetros por arriba y 4 milímetros por debajo de la cresta alveolar y se le ha elevado, fíjense, a la categoría de crítica e irreemplazable. Déjenme señalarles 4 milímetros para arriba, 4 para abajo. Esta área es hoy, desde el punto de vista de la mínima invasión, intocable. Con base en lo precedente, la utilización de instrumental rotatorio que genere destrucción innecesaria de esta sección, tales como, señores, la Gates Glidden o las PISO o cualquier tipo de orifice opener, quedarían descartados desde la óptica de la mínima invasión. Por el contrario, como hemos discutido hace unos minutos, los diseños emergentes de limas rotatorias taper se ajustan perfectamente a estos criterios conservacionistas gracias a las nuevas propiedades inherentes. En la sección superior podemos ver una microfotografía de la lima True Taper de Dentsply y abajo una V-Taper de S-Fight. Lo que pueden ver acá en medio es que son más que las precedentes, porque se trata de instrumentos flexibles con poca conicidad y gran capacidad de limpieza apical. Entonces tenemos en la parte cervical ahorro de tejido dentario y podemos tener limpieza cervical. Así, las nuevas aleaciones nos han permitido nuevos diseños. Por lo tanto, nos van a ofrecer menor conicidad, con mayor diámetro de limpieza apical, menor desgaste cervical y, de nuevo, mayor limpieza apical. En síntesis, el camino hacia la mínima invasión ha estado plagado de dificultades operativas, especialmente para los endodoncistas, y ha requerido de investigación, desarrollo y aplicación de nuevas técnicas, instrumentos, tecnologías y técnicas ex profeso. También se añade una filosofía que promueve el desarrollo y la investigación en el afán de resolver problemas derivados de... Pero recientemente algunas miradas han volteado en dirección a la navegación, que ha explorado sus beneficios y sus contraindicaciones también exploradas. Las principales aplicaciones se han dirigido hacia la localización de conductos calcificados en el afán de evitar destrucción indiscriminada del tejido sano. Pero yo sé que se están preguntando en este momento, bueno, ¿qué es la navegación guiada? ¿Ok? El término navegación guiada se refiere a la posibilidad de dirigirse de un punto a otro contando con asistencia externa. Este sería el caso de las guías estáticas, que básicamente son placas de acrílico diseñadas con base en la imagen tridimensional proporcionada por la tomografía CBCT del paciente. En ella se planea un acceso dirigido como en las otras áreas de la odontología, tales como la implantología, solo que en estos espacios más pequeños y más precisos, las guías estáticas exhiben las siguientes características. Veamos, aquí les puedo mostrar una guía que es de las más recientes, que es un pedazo y no es todo una placa de toda la arcada, donde se ve dónde va a entrar. Cuando hacen el tratamiento, la invasión es mínima y el tratamiento está personalizado. Sin embargo, aún toma tiempo en planificación y fabricación. Hay un costo de laboratorio, hay un proceso de laboratorio,
no permite hacer correcciones, ya se hizo, ya está rígido, no se puede hacer más. Si hay que corregir algo, hay que hacer una nueva placa. Requiere apertura bucal adecuada y una cosa muy importante, no permite el aislamiento. Ahora, vamos a ver una vertiente diferente de la navegación. Y esta será la navegación dinámica dirigida por computadora. Pero antes me permitiré presentarles un caso. Y concluido el caso, me abocaré a la explicación del mismo y decirles cómo fue resuelto. Vamos a ver. Este casito. Aquí pueden ver la radiografía panorámica del paciente. Se trata de un alumno de la maestría en odontopediatría de la UADY. Presentaba radiolucidez periapical, sintomatología, ya saben, dolor a la percusión, dolor a la palpación, en el incisivo lateral superior izquierdo, con endodoncia, que además tenía poste de fibra y además tenía un puente de 3 unidades y además era de circonia. O sea, todo en uno, un buen pack. Ahora bien, veamos la radiografía como las que a nosotros nos gustan, que solo son 2 planos, ¿verdad? Pero nos puede mostrar la dimensión de lo que tendríamos que hacer. ¿Qué alternativas tenemos? Veamos. 1, retiro de la corona, retiro del poste, retratamiento. No le gustó mucho al paciente la idea. Segunda, cirugía apical. El paciente casi se levanta de su silla y se va corriendo porque le temía a las cirugías, pero es una alternativa adecuada y muy, muy buena. Pero existe una tercera, atravesar la corona, atravesar el poste y hacer un retratamiento. Y antes de que piensen que me tienen que ir a un instituto para que me traten de psicosis o de locura, intentaremos atravesar la corona, atravesar el poste y el retratamiento, a pesar de que suena una locura y que difícilmente podríamos lograrlo sin destruir demasiada dentina. Aquí pueden ver al susodicho y la apariencia de su puente y la tomografía donde ya estamos haciendo la planeación de lo que vamos a hacer. Observen por dónde tenemos que atravesar para lograr lo planeado. La parte de abajo está la corona de circonia y después el poste de fibra y después la endodoncia. Así que decidimos hacer la perforación del circonio y posteriormente de la fibra. Esto, por supuesto, con 2 diferentes instrumentos. El circonio con fresas especiales. Esta, en este caso, es una Great White Z. Y la fibra, cuando ya logramos el acceso, que pueden ustedes ver que es claramente de mínima invasión, se llevó a cabo con puntas ultrasónicas, no me sé el número, unas delgaditas que tenían puntas con diamante, y se ejecutó un acceso mínimamente invasivo. Ahora procederemos a hacer algo en tiempo real. Decidimos hacer un ajuste para tratar de bajar. Y del plan original, decidiendo que se atravesará el poste de fibra y una parte de la gutapercha, hicimos un plan en el momento. Y decidimos casi hacer toda la endodoncia. El plan fue completado exitosamente y aquí está el resultado final. A varios meses de la conclusión del procedimiento, que fue guiado dinámicamente por computadora. O sea, sin placas acrílicas ni laboratorio y modificando el plan in situ. A unos meses el paciente se encuentra ya asintomático y evolucionando bien. Pero ahora sí, o sea, ¿qué es lo que hizo este doctor? Por favor, explíqueme el procedimiento. Bueno, pues ahí les va. Se llama navegación dinámica guiada por computadora y también se refiere a la posibilidad de dirigirse de un punto a otro, pero contando con asistencia externa. Solo que en este caso, la palabra dinámica se le ha adicionado porque se efectúa en tiempo real. O sea, se planea, se modifica y se ejecuta en el momento, sin guías ni placas rígidas. Este es el dispositivo responsable de la labor referida. Es el Navident y requiere de la participación de 3 elementos que se van a complementar mutuamente. El primero es el software de Navident. Él está inmerso en la computadora y esta controlará todo el procedimiento. El segundo es un sistema óptico. Se parece a la cabeza de un robot. Le vamos a llamar cabeza del robot. Bueno, también podríamos llamarle cabeza de robot alienígena, que vigila estereoscópicamente con esos ojos redondos ubicados en la parte inferior de la cabeza. Y finalmente, la trilogía se va a completar con la información
que proviene de manera de archivos DICOM proporcionados por el CBCT, con el que es alimentada la computadora y procesada en el software de Navident. Dicho lo anterior, el protocolo de ejecución sería, bien resumido, así. Necesitamos un CBCT, necesitamos alimentarlo a la computadora, hacer un plan en la computadora, y después hacer un trazado, y después hacer el trabajo. El trazado significa una coordinación que vamos a ver en un momento. La finalidad de estos 4 puntos es lograr la integración espacial de la información tridimensional proporcional a la estructura ósea del paciente. Tenemos ahora una unidad que la cabeza del robot, que no es robot, sino es un sensor, puede mirar y consecuentemente podrá dirigirnos de acuerdo al plan de navegación en tiempo real. Navegación dinámica guiada por computadora. Así de fácil. No es tan fácil en realidad. Aquí tienen, son casos de la Universidad Autónoma de Yucatán, alumnos del posgrado lo llevaron a cabo. Vean este caso de Dense Indente. Después se lleva a cabo el plan, que hay que hacer un proceso en la computadora para indicar a la computadora dónde está el paciente. Diferentes partes del plan, vean cómo va indicándole, aquí voy a entrar, voy directo, siempre tiene que ser en línea recta, una vez que hay una curva, hasta ahí te tienes que quedar. Pero hay que indicarle mediante unos parámetros establecidos en el proceso que además está simplificando con el paso de los meses. Hemos visto cambios más recientes. Y después llegamos, después del plan, de la planeación, llegamos al trazado. El trazado es una especie de sincronización para superponer lo que yo les dije. O sea, decirle a la cabeza dónde están los puntos que ella tiene guardado en su software y superponer el software con los sensores que le van a dar. Se utilizan unos sensores. Vamos a ver cuáles. Este que ven acá se llama Jaw Tracker. El Jaw Tracker se pone cerca del diente que vas a trabajar, se cementa de alguna manera y cada paciente es diferente, pero debe poder verlo la cabeza del robot porque esos cuadritos le van a indicar dónde están los puntos que él quiere ver. Son parte de sus puntos de referencia. Aquí entonces te pide la computadora, quiero que me digas dónde están estos puntos del paciente. Y tú, por medio de un tracker, le vas diciendo dónde están y ella empieza a hacer esa sincronización, ¿no? Este es el tracker. El tracker tiene los puntitos de colores, los cuadritos y un instrumento. Déjenme señalarles. Acá está. Estos son lo que ve la cabeza y tú le vas a indicar que en esta haciendo las superficies que te está pidiendo y él empieza a hacer la extrapolación. Así como le están viendo, se está haciendo el marcaje que él puede ver dónde está, ¿no? Y esta otra se la adiciona a la pieza de mano para que el aparato sepa dónde está tu pieza de mano en el espacio. Aquí en el paciente, bueno, aquí se está calibrando primero la pieza de mano en un aparatito que tiene como finalidad marcar, ¿no? Son unos tipos de calibradores. Bueno, estos son lo que estamos observando, son los calibradores diseñados para comunicarse con la cabeza de Navident y enseñarle las características de la herramienta que se va a usar, que pueden ser fresas, puntas ultrasónicas, etcétera. ¿Qué características transmiten estos a la cabeza del robot? Bueno, le transmiten la distancia, la longitud y la angulación de dónde está el instrumento para que él lo ubique dentro de la cabeza del paciente y dentro de su información en tercera dimensión. Vean ustedes si el aparato te dice calibrar la angulación. Los alumnos actuales del posgrado, y calibra la punta del instrumento para saber dónde se encuentra esa punta del instrumento. Vigilando lo que está haciendo. Si haces algo, te lo dice mal, haz tal cosa, te va indicando. Así que se inicia el acceso y obsérvese que es mínimamente invasivo y sobre todo realizado con dique de goma. Es recomendable, por supuesto, pues, anexar fresas que coadyuven con este propósito de la invasión mínima. En este caso se llaman endoguide. Vean estas fresas especiales para esto. Y además, si es necesario, se puede modificar dinámicamente el plan establecido inicialmente. Simplemente se diseñan los cambios en el monitor y de ahí se continúa con el nuevo plan hasta concluirlo. El tiempo requerido es poco, pero requiere de una curva de aprendizaje. Así que ahora, enumerando los pasos requeridos, estos serían, primero la tomografía, se mete en la computadora y se alimenta la computadora, se planea, se aísla en el paciente, se hace el trazado y se inicia el acceso guiado. Se puede hacer un ajuste dinámico in situ y después
puedes hacer más penetración si así tú lo deseas. Ahora pasaremos a los casos clínicos, pero los voy a pasar muy rápido por cuestiones de tiempo. Caso clínico de un lateral. Aquí tenemos la tomografía. Se hace para enseñarles a manejar el aparato. Podría hacerse en otra ocasión. Aquí, esto es lo que tú observas. Se ve una diana. La diana está aquí mostrándote dónde andas cuando ya empiezas a buscar. Debido a la planeación, diversos, déjenme ver, se hace el acceso y así es como quedó. Este fue el primer diente que hicimos. Queríamos probar qué tan fácil se podía hacer. Y lo que les queríamos mostrar, miren hasta dónde llegamos. Como era un diente que no estaba difícil, intentamos lograr el acceso, nos dio mucho trabajo. Todos era la primera vez que lo hacíamos y terminamos hasta acá. O sea, casi todo el conducto, como era un conducto más o menos recto, pudimos bajar hasta acá. Vean ustedes las imágenes del caso, la radiografía, vean cómo con las fresas EndoGuide, todo muy preciso. Ahí se ve que estamos atravesando una amalgama que finalmente fue retirada, pero la intención era ver qué tanta precisión estábamos obteniendo y miren la precisión que obtuvimos. Aquí está cómo localizamos el dense indente. La precisión estábamos sorprendidos cuando empezamos a hacer este trabajo. Y así es como se trabaja, con las dos manos. Observen la diana. Bueno, les decía que la preparación se hacía con las dos manos. Con las dos manos tomábamos la pieza de mano. Y los ojos en la pantalla, como si fuéramos unos buenos millennials. Y es bien fácil para los chicos millennials hacer eso. Pero para los viejitos, no como yo, pero como otros, sí es un poco más difícil aprenderlo. O un tercer caso es otro dense indente. Hay muchos, parece ser que en Yucatán hay muchos casos de este tipo. Y vean el dense indente aquí. Resumiendo, les presento. No quiero omitir que vean cómo se ve claramente en la planeación dónde deberían quedar los accesos. Se está poniendo aquí, se pone el dique y se empieza a trabajar con las fresas EndoGuide. Y miren ustedes esta maravilla de accesos mínimamente invasivos. Acá es otra vista. Y si quieren ver si estaba bien, ahí quedó. Les quiero mostrar la tomografía y vean ustedes, en este momento ya era relativamente fácil para los alumnos de posgrado hacer grados. Y bueno, no quisiera yo pasar por alto la parte más importante porque a la endodoncia llegó ese sistema por medio de la cirugía, porque se diseñó desde antes para medicina general, para neurología, para cirugía de espalda y cosas muy complejas, ahí de millones de pesos. Después vino para implantes y después entró para cirugía apical. Y nosotros estamos haciendo las aplicaciones a la odontología, a la endodoncia, pero no en cirugía. Si quieres saber de cirugía apical, recomendaría ampliamente las conferencias de Paula Villa, que presenta maravillosa y magníficamente, es una gran cirujana. Pero quisiera mostrarles un caso de un profesor de aquí del posgrado de la Universidad Autónoma de Yucatán, el doctor Hernández. Ya se ha hablado, ya hay publicaciones de cirugía. Este es un artículo de Gambarini y este es el caso del doctor Hernández, radiografía periapical y las tomas de las tomografías para que puedan observar con un poquito de claridad las lesiones periapicales en ambas raíces. Se inicia el tratamiento y el acceso. Y vean ustedes, mientras el doctor está haciendo el acceso de la precisamente de la cortical, el corte de la cortical, ¿verdad? Y pues el corte del ápice,
Aquí lo pueden ver en diferentes vistas, así que el doctor tiene sus vistas de diferentes áreas para saber dónde está. Y en la parte del superior derecha van a ver una línea en la panorámica de color morado, también en el centro. Ese punto morado es donde está el nervio dentario. O sea que te avisa de todo para que tengas cuidado si hay alarmas, te prenden alarmas y todo. Y así se continúa hasta que se hace el corte. Y en la distal de la misma manera. Esta es la distal y aquí atravesando la cortical, puede ser con diferentes aparatos según tú calibres en el Naviden. Es muy difícil de trabajar porque el aparato es tan preciso que te puede hacer un trabajo en un espacio muy pequeño y después tú ya no puedes trabajar en ese espacio, ya nos pasó en el posgrado. La final, y bueno, recientemente aparece ya una publicación de la exactitud que tiene la navegación dinámica por el doctor Samir, entre ellos está el Ido Bermanis y gente de Claronab de Toronto. En ella, ellos se concluye que puede ser utilizada ventajosamente para preservar estructura dental durante la localización de conductos calcificados, donde es obviamente muy común provocar una extensa destrucción dentinarias. Bueno, las características de la navegación dinámica serían las siguientes. Los lleva a cabo el Navident, Claronab, y son: 1, mínima invasión con alta precisión, permite aislamiento, se hace en tiempo real, incluso los ajustes durante el trabajo. Pero la desventaja es que hay un costo de producción por la adquisición del equipo, casos específicos, y requiere del entrenamiento previo porque pues hay que aprender a trabajar porque tiene algo que ver con computadora, mucho. Y bueno, tengo que hacer muy claro esto, no es un sustituto del microscopio. Va a haber una presentación de Bobby Nadeau de la Universidad de Toronto, que él va a hablar de microscopio y Claronab y Navident, y pronto, no sé, me parece que en unos días, no tengo la fecha, pero sí está, si a alguien le interesa, está en internet. Bobby Nadeau, él sabe mucho de esto. Pero no es un sistema para todos los casos, lo que la gente no quiere entender no es eso, es un producto que puede ser muy útil y que en el futuro puede ser extremadamente útil, nada más que actualmente todavía es caro y cada día es mejor. Yo le veo un gran futuro. Así que las aplicaciones de la navegación dinámica, hasta el momento hemos hallado estos teatros clínicos donde puede tener gran futuro, a lo que me refería. Cirugía periradicular, ni se diga. Calcificaciones, como publicó el grupo de Toronto. Anatomías atípicas, con otra universidad, como nosotros hemos hecho. Retratamientos complicados, como nosotros. Atravesar coronas, localización de conductos y, por supuesto, como vieron hace un rato, atravesar coronas y postes de fibras. De tal suerte que la mínima invasión en endodoncia, como en otras áreas de la medicina, es deseable mientras nos otorgue más beneficios que prejuicios. Es absolutamente lógico que las paredes gruesas son más resistentes y brindan mejor biomecánica que las paredes delgadas y debilitadas, compañeros. Por lo tanto, la mínima invasión pretende un respeto sistemático por el tejido original. Y la endodoncia puede en esta área, puede traducirse en una ventaja para la permanencia a largo plazo del órgano dentario cuando el elemento biológico ha sido atendido debidamente, que quede claro. Sin embargo, para alcanzar el máximo de las ventajas de este enfoque se requiere de instrumental, de equipo, de técnicas y sobre todo de entrenamiento. Porque en algunas ocasiones el pretender hacer accesos minis puede poner en riesgo el procedimiento que pretende la salud biológica del diente. Entonces, ¿qué hicimos? Como se ha discutido antes, este enfoque puede hacer el tratamiento más lento y más difícil. Se debe cuidar de no caer en esta trampa, pues sin el éxito biológico, el tratamiento integral del paciente puede verse comprometido. Así, la incorporación de aleaciones tratadas más flexibles admite finalmente la eliminación del flare o el desgaste cervical del conducto que se practicaba con el objetivo de restar estrés a la lima. Hoy es una realidad realizar limpieza biomecánica sin el flare, con suficiente limpieza apical y con conicidades menos agresivas, que es lo que vimos hace un rato. Y finalmente, para concluir esta parte, la navegación dinámica guiada por computadora posibilita la eliminación precisa del tejido dental, conduciendo el corte de acuerdo al plan especificado. En otras palabras, posibilita la visión del instrumento de corte mientras éste navega en el interior del tejido hasta acceder a un punto deseado con una gran precisión. Y antes de concluir, quiero expresar mi absoluto respeto
admiración, pero sobre todo mi más profundo agradecimiento a nuestros héroes, a nuestros guerreros, quienes a riesgo de su vida luchan por nosotros, y a veces sin las armas necesarias para vencer al enemigo invisible que todos sabemos quién es. Todo el honor para nuestros servicios sanitarios, médicos, enfermeras, asistentes, camilleros, recepcionistas y todas y cada una de las personas que en esos momentos están laborando en el frente COVID. Que Dios bendiga a ustedes y a sus familias. Eso es todo, compañeros. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta.